Vamos a la nota con Gastón Arispe, líder del movimiento Octubres. Y bueno, hablamos como siempre de política. Dale, genial. Vamos al aire. Ahí te veo. Gracias. Aquí estamos comenzando la mañana de todo un poco y estamos en comunicación con el líder de la corriente, no de la corriente, del movimiento Octubres, Gastón Arispe. Hola Gastón, buen día, bienvenido nuevamente a De Todo Un Poco. Buen día, Rubén Daniel. Gracias por la invitación, por acordarte más de lo del movimiento. Ay, viste, siempre se me chispotea a veces, ¿viste? Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Una cosa que la otra. No, me llamó la atención aquella vez lo de la corriente Octubres, entonces alguien me lo mencionó y ahora se lo voy a contar, se lo voy a decir y después quedó ahí como una anécdota. Quedó... ¿Cómo está el tiempo ahí, Mar Chiquita? Me vengo acordando. Sí. Mar Chiquita está como todo el país. Estamos nublados hace 3 meses, con algunas salidas esporádicas de sol, con la cruz del gobierno nacional, con temas de falta de financiación, de baja en la coparticipación, de obras suspendidas que estaban ya con acuerdo, y algunas de ellas las está asumiendo la provincia y la municipalidad, la más trascendente, pero bueno, golpeado por... estuvimos hablando con el secretario de Salud y nos contaba la cantidad de gente que abandonó las obras sociales y está en el sistema de salud público, cantidad de gente que viene desde otros partidos también, que no tienen mucha cobertura y vienen acá al partido de Mar Chiquita y bueno, todo el mundo tiene que hacer magia, ¿no? Faltan partidas, faltan los aportes del Tesoro, no coparticipan del impuesto a los combustibles, no hacen ruta. Bueno, todo un cierre virtual de la obra pública, o sea, no se ha hecho una sola obra pública desde que asumió el gobierno de Milei y bueno, la infraestructura se deteriora, ¿no? Sí, claro, obviamente. Obviamente que al no ver obra pública, además no hay trabajo. La construcción genera movimiento en muchas actividades conexas y es una madre industria. Entonces, el hierro, el cemento, la minería, el plástico, el petróleo, genera también trabajo y es empujada por la demanda de la construcción y la obra pública moviliza estas actividades. Entonces, que no haya obra pública es una decisión política, más la apertura importadora, bueno, lo hemos hablado muchas veces, de romper la industria argentina. Es una lástima porque además de que se necesitan rutas, puentes, caminos, reparar lo que están, también se necesitan los puestos de trabajo, la estructura salarial, la previsión para las familias que dan un salario y bueno, la movilización de todas esas otras actividades que tienen trabajadores con sus beneficios sociales producto de la riqueza que generan. Así que eso es uno de los dramas grandes de este gobierno que no piensa cambiar, lo dijo ayer el presidente Milei, dijo que no iba a ganarle el populismo con medidas populistas, como si la obra pública o el salario, el trabajo fuera populismo. Como si generar trabajo fuera populista, es una cosa impresionante. Lo que pasa es que la deformación de los conceptos, ¿no? Porque este hombre, bueno, miente a diestra y siniestra, porque miente constantemente y se cree o hace que se cree la propia mentira. Por un lado. Por otro lado, cambia los términos, ¿no? Desde el ser libertario, que es totalmente lo opuesto de lo que es este gobierno. El lenguaje vulgar
violento que tiene el presidente de la Nación constantemente, ¿no? Entonces, yo te digo, me niego a acostumbrarme, como hay un montón de gente que se ha acostumbrado a toda esta porquería, a las violaciones de la Constitución, a las violaciones de la ley, a que no funcionen las instituciones, y me parece que esto, porque cada cosa que rompió este hombre y que dijo que iba a romper y que la rompió, ¿no? Después tardan años en construirse, ¿no? Ay, que no te escuché el último. Que todas las cosas que rompe y que rompió este hombre, sí, después ¿no? hay que construir, claro. Después tardan años en construirse, no es que vos mañana se va este tipo y vos podés reparar en 2 minutos todo el daño que hizo. Esto van a hacer falta 2 décadas para arreglar el desastre que hizo este hombre en 3 años. Sí, es una tarea titánica reconstruir la Argentina, porque ha quedado sin estructura salarial. 420.000, 430.000 puestos de trabajo se perdieron durante el gobierno de Milei, en una población económicamente activa de 6 millones de personas, 7 millones con trabajo, que se pierdan casi medio millón de puestos de trabajo de pueblos privados registrados, no sin registrar, ¿no? O sea, registrados, estamos hablando de un porcentaje muy alto, casi el 20%, el 15 y el 20% de la población económicamente activa con salario registrado, con trabajo registrado. O sea, es imaginémoslo el número de trabajo informal que se ha perdido, y además la precarización creciente del trabajo. Y eso es otro tema, porque trae también consecuencias de todo tipo, de salud, de pérdida de capacidad adquisitiva, bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero que hay que enumerar, porque uno no debe dejar de decir de que ya no hay medicamentos en los hospitales, que el Estado dejó de financiar la educación, que el Estado dejó de financiar los medicamentos a los oncológicos, bueno, tantas cosas, que las obras sociales están todas rotas, en quiebra, achicando la prestación médica obligatoria, así que bueno, estamos en un derrumbe muy pronunciado, inclusive ahora con un proceso de devaluación del peso, crecimiento también del riesgo país, que ya volvió a ser el más alto de América Latina, con una caída de la inversión externa enorme. Con todo lo que hizo, ¿no? Porque rompió también todos los organismos de control, rompió todo los reaseguros, la legislación, rompió todo. Y así todo hay desinversión en vez de inversión. Por eso es el dato más claro que muestra que la cosa no funciona. Si dejan de venir capitales externos, se van muchas empresas multinacionales. Ha sido mencionado a lo largo de los últimos 3-4 meses la cantidad de empresas extranjeras que se han ido a la Argentina. Muestra que los mismos inversores, que son gente sabia y prudente y viva, que anda buscando dónde hacer buenos negocios para ganar guita, dicen que en la Argentina va a explotar todo, ya no hay además triunfo o ganancia de mediano y largo plazo, porque no va a seguir Milei, porque si esto explota, entonces bueno, van a cambiar las condiciones, va a llegar seguramente un gobierno que va a regular otra vez, porque esto va a explotar, si no, entonces bueno, el péndulo alcanzó su altura máxima, ya no da más, está la teta de esta vaca, vamos a desinvertir, a irnos. Así que están otra vez hablando de un pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional o la emisión de algún bono, porque si bien tiene una cantidad de reservas acumuladas para pagar una enorme deuda externa que vienen pagando todos los contantes y sonantes, la misma deuda externa que toman ellos y el macrismo tomó en su momento,
Entonces el mecanismo, la dependencia, el sometimiento está garantizado. Pero la inestabilidad macroeconómica hace que producto, mejor dicho, de esa inestabilidad macroeconómica, de la inestabilidad política de la Argentina, augura ya una derrota electoral para Milei. Las encuestas, yo tengo varias encuestas, he visto varias encuestas, están entre el 25 y el 30, 32, 33 de apoyo a Milei en las elecciones. Es demasiado, te digo, ¿no? Porque algunos dicen que tienen que sumarle como intención de voto una franja que siempre se cuenta de que sería más o menos, puede llegar a tener hasta un 38, quizás un 40 en las encuestadoras más conservadoras, más liberales, más mileístas, las que paga el gobierno. Eso muestra que le falta mucho para ganar un balotaje. Además es un presidente una persona, Milei, que crece la imagen negativa, entonces no tiene forma de salir de este encierro electoral que tiene. Bueno, son la situación que hoy todo el mundo analiza, el post-Milei, todavía hay que transitar un año y pico, ¿no? Porque si a esta altura del año, el año que viene, recién serían las pasos, si hay pasos. Con lo cual, estamos a un año y algunos meses de las elecciones nacionales, y transitar un año con un presidente con el síndrome de Pato Rengo va a ser difícil el proceso. Y en el medio van a haber las elecciones provinciales, así que va a ir. Agreguémosle la inestabilidad emocional que tiene el presidente, ¿no? Que ya es prácticamente ultra evidente, no la ve el que no la quiere ver. Ahora, yo cuando hablamos de estabilidad, o sea, de equilibrio macroeconómico, ¿no? Yo lo discutiría eso, porque si vos agarrás, no pagas la luz, no pagas el gas, no compras comida, no vas a tener déficit, pero se te muere, te morís. Entonces, ¿qué estabilidad macroeconómica? No pagan ruta, no pagan a los hospitales, no pagan a las universidades, no pagan la plata que están recaudando, ¿no? Porque no es que la plata esa sale de la estratosfera, toda esa plata la está mandando, toda la que mantenía al Estado, la está mandando a pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda que tomó Macri y la deuda que tomó Milei. Bien, entonces decimos, ¿qué me están hablando de la estabilidad macroeconómica? Acá tenemos déficit, sumale la deuda, sumale los intereses, sumale todo, las películas que tenemos estabilidad macroeconómica. Aparte no producimos nada. Petróleo, o sea, primarización de la economía total. Sí. A mí me parece que la Argentina crezca en la producción petrolera es bueno. Eso, el día que haya un proyecto de crecimiento con distribución y que organice ese nivel de producción que se empezó a generar a partir de que durante el gobierno de Néstor y Cristina se estableció un plan de obras que incluía estos gasoductos tan importantes que llegan a Bahía Blanca y ahora termina Punta Colorada, los gasoductos troncales Néstor Kirchner. Ese gasoducto se terminó de hacer y se aceleró durante el gobierno de Alberto Fernández, inclusive durante la pandemia, y fue una inversión hecha por el Estado argentino, con lo cual Argentina salta de ser un país solo productor de materias primas y en el sector industrial de productos intermedios, bienes de capital, que produce todavía en cuentagotas, pero producía más durante los gobiernos peronistas, el sector industrial. Una Argentina petrolera, en la medida que pueda destilar, que pueda distribuir mejores precios en los hogares, con una nafta más barata y darle ventajas a la población, por ejemplo, el consumo de gas, que bueno, este gobierno lo que hizo fue quitarle los beneficios
salarios, inclusive a los habitantes de las zonas frías, Alemania, que a todo el consumo residencial le sacó los beneficios, el subsidio, pero y por eso está tan caro, y no tanto el gas, pero sí la electricidad. Pero en la zona fría, que se consume mucho gas, el gas está siendo desregulado, y eso implica que la gente está cagando de frío en zonas que tienen hasta 10 grados bajo cero, como zonas patagónicas, el sur de la provincia de Buenos Aires, etc. Entonces ahora, que la Argentina produzca más petróleo, inclusive para exportar en la medida que tengamos que está bien. O sea, claro, que produzca petróleo, que produzca minerales, todo eso, lo ideal sería que en vez de exportar petróleo, exportemos... Pero tiene que quedar en regalías, tiene que quedar en valor agregado, tiene que quedar en, derecho de exportación, ¿no es cierto?, valor agregado, en nuevas obras de infraestructura, beneficios para la nación, no solamente para las empresas, sino para la comunidad, para los que trabajan, salarios, etcétera. Entonces, el contrasentido es que inclusive los mismos trabajadores petroleros, que cobran mejor que otros trabajadores, dicen que han ido perdiendo salario en los últimos tiempos, y además la misma política de YPF, ya saltando a otras áreas, a otras consideraciones vinculadas al petróleo, ha ido desinvirtiendo en Santa Cruz, Chubut y Mendoza para concentrarse en Vaca Muerta, y entonces la misma YPF ha ido abandonando sectores de explotación y exploración en otros lugares del país, que no sea la joya de la corona, que además reclama ahora la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Goldovino, o la Melas, que dice que las fronteras en Misiones, o habla también de su patrimonio en Vaca Muerta. Entonces, el embajador norteamericano, o sea, las joyas de la producción petrolera argentina, que se ha ido venezualizando o se ha ido convirtiendo en un emirato, como otros emiratos del Golfo Pérsico, que son parte de la producción barata para el consumo de la industria occidental, norteamericana, inglesa y europea. Así que Argentina tiene que volver a pensar qué hace con la producción primaria, como otras producciones primarias, no solamente la petrolífera o minera, sino en general con la producción primaria, que nosotros por definición decimos hay que darle valor agregado, industrializar, generar trabajo, etcétera, que eso es un ciclo largo, porque lo que veníamos haciendo lo destruyeron, y ahora con los RIGI y con el modelo extractivista, exportador de productos primarios, la Argentina ha quedado muy atada a un comercio exterior que exportador, vuelvo a ser, de materias primas, exportador de productos, ¿no? Desventajoso para la Argentina, para los trabajadores. Además genera, por ejemplo, el petróleo una estructura de costos muy alta en las zonas petroleras, la minera también. Entonces, ayer hablaba con una compañera de Santa Cruz que decía, hablaba de la provincia, ante tantos despidos, había vuelto a poner, porque cayó con el 10% el PBI de Santa Cruz, cuando se retira YPF de la tenencia y explotación de pozos en Santa Cruz. Pues Santa Cruz fue siempre una provincia petrolera, inclusive offshore. Bueno, ahora YPF se fue de Santa Cruz, entonces hay una desocupación enorme, cortes de ruta, un escándalo. Y entonces, hay un programa que ellos le dicen la ayudita comunitaria. ¿Y cuánto cobra la ayudita comunitaria? Y más o menos 200 lucas. Es un montón, le digo, acá en las provincias del centro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, no hay esas cosas porque, lo último que hubo fue volver al trabajo, que lo cerró Alberto Fernández, que era del Estado Nacional, pero siempre se dice que los estados del centro son estados elefantiásicos, y sin embargo, entonces dice, sí, pero acá los salarios son de palos, eran, y se fueron cayendo todos, entonces el nivel de los precios están muy altos. Claro. Yo recuerdo que el Tierra del Fuego los precios eran
exorbitantes, deben seguir siéndolo, las últimas veces que fui, durante hace unos años. La economía está virtualmente dolarizada porque todos los precios están en dólares y más caros que en dólares, y los salarios están paupérrimos, ¿no? Porque los salarios altos de la zona, los salarios petroleros, te establecen, te ponen una referencia en el mercado que hace que los comercios, cuando tienen desreguladas las ventas, y además las estructuras de costos son grandes, porque a la Patagonia se llega en camión, no hay ni aviones con bodega, ni menos barcos o trenes que lleven productos. Entonces vos llegás después de días en camión para llevar leche, carne, lo que fuera. Entonces eso es nafta y tiempo de salario de los trabajadores, camiones que se pagan en la góndola. Entonces la estructura, los precios son altos, y bueno, las zonas petroleras, entonces se genera que el derrame del petróleo hace que sea costoso para los que no viven del petróleo, los empleados públicos, claro, los que laburan en la obra, en la construcción, el comercio. para todo el país. Claro, para toda la región. Incluso para el mismo sur está caro, porque antes había una diferencia bastante grande. Ahora no está la diferencia que tenían las provincias petroleras. Hay muy poquito de diferencia. Sí, no, la Argentina sigue siendo un país caro, con salarios muy baratos en dólares, ¿no? Ahora, yo viendo a algunos viajeros decían que, yo no lo he comprobado, ¿no? Pero que estaba más cara acá la nafta que en Estados Unidos. Bueno, pues la verdad que desconozco cuánto está la nafta en Estados Unidos. Lo que uno vio en el Mundial era que había precios exorbitantes en Estados Unidos, en la comida, en la hotelería, además de la entrada de la cancha, que uno que se pagaran hasta $15,000 por una entrada, pero bueno, pero sacándose ese dato, estaba muy caro para los argentinos, y eso que con el tipo de cambio en Argentina se supone que salir al exterior es más barato que venir a hacer turismo en Argentina. Eso pasa más en Brasil y en los países sudamericanos, pero está claro que el modelo de apertura importadora, de tipo de cambio como el actual, que está barato el dólar, caro el peso, y que tiene una orientación a importar productos industriales y vender productos primarios, no anda. Y es el enésimo modelo extractivista importador que va a fracasar, como fracasó el plan de Martínez de O, como fracasó el plan menemista luego de la convertibilidad, como fracasó el plan de Macri, y como va a fracasar como ha fracasado en general los modelos aperturistas. Claro, neoliberales, anarcocapitalistas, que tiene algunos aspectos propios. El modelo, sí, los modelos de desarticulación de la industria que se llevaron adelante durante gobiernos como Longanía, ¿no es cierto?, durante el plan Conintes y demás. Cuando se abre la importación, se rompe, se vulnera la industria y los derechos laborales. Bueno, eso está demostrado que no funciona. Inclusive antes del siglo neoliberal, el Rodrigazo fue producto también de medidas de esta cuestión. Sí. Gastón, te vi por las redes sociales que estuviste reunido con Ferraresi, el ex intendente de Avellaneda. Bueno, que tiene una mirada muy particular. Seguramente hablaron de política. ¿Podés contarnos alguna cosa? Sí, el ex intendente Ferraresi, o intendente en ejercicio de la licencia, porque es conocido que es uno de los candidatos a gobernador de Axel Kicillof,
Axel se postula, todo el espacio del Movimiento Derecho al Futuro, que es el espacio en construcción de Axel Kicillof ya hace unos años, está yendo hacia ocupar la primera magistratura. Axel no es una decisión de Axel solamente, sino de todo el espacio político, conformamos varios hace tiempo. Queremos que Axel sea el presidente de los argentinos y supere esta trágica noche. Y en la provincia va a quedar la discusión sobre la gobernación, y charlamos con Ferraresi sobre su candidatura, está caminando en la provincia, por eso sacó licencia para tener tiempo de ir a algunas localidades y empezar a hablar con dirigentes locales, con productores, con comerciantes, bueno, eso es lo que se hace en campaña. Como no estamos en campaña todavía, está yendo a conocer más que a decir lo que va a hacer, y a la vez a organizar la fuerza política. Hablamos sobre eso, sobre ayudarlo en la campaña y apoyarlo. Nosotros tenemos una fuerza grande en el territorio, estamos la mayoría del territorio provincial, fuerte en el Gran Buenos Aires, en la provincia del interior, pero que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, interior bonaerense y Gran Buenos Aires. Lo vamos a ayudar en la medida de que también hay otros candidatos viola. Todos los candidatos que están en el MDF, nosotros creemos que tienen Movimiento Derecho al Futuro, tienen capacidad, ¿no? Gabriel Catopoli, Julio Lax son intendentes con peso territorial y con trabajo demostrado en gestión municipal y en la gestión de la provincia, que pueden hacer una buena campaña. Pero Ferraresi pesa para nosotros más la militancia, el proyecto más profundo en términos de lo que hay que hacer. Nosotros no vemos que sea posible gobernar como se gobernó durante el gobierno de Alberto, con contradicciones internas, sin firmeza en tomar las riendas de la administración de lo público y en transformaciones profundas que se merece la Argentina. La cuestión del trabajo, el salario son temas fuertes, y sobre todo la soberanía que se ha ido perdiendo. Así que hablamos también de estas cuestiones. Hay como una coincidencia básica y todo el mundo se pregunta y se propone ser estudiosos y profundos para resolver los temas que van a quedar, que son acuciantes. La Argentina está rota, dice la pregunta que se hace en cada una de las comisiones, el Centro de Estudios del Movimiento Derecho al Futuro, que se reúne el jueves. Entonces la pregunta es: la Argentina está rota, ¿qué consideras que hay que hacer? Entonces hay 4 comisiones. Una de las comisiones en la que yo voy a ir, que es la de soberanía y posición internacional, y bueno, hay como un precepto que es la autonomía, el posicionamiento autónomo, de tercera posición, diríamos los peronistas, que hay que sostener. Pero coincidíamos con Jorge Ferraresi en que no va a ser posible transformar la Argentina sin una fortaleza en la conciencia nacional, como dije yo y como dijo él también en el posteo que hicimos en las redes, y para además de esa conciencia nacional tiene que ayudar a defender la justicia social. No hay que olvidarse que cuando asumió Milei cundió la idea de que había que ajustar el Estado, que había que generar despidos, que había que achicar el salario, que tenía que haber dolarización de la economía, que el Estado debería salirse de determinadas funciones. Bueno, eso viene de Martínez Dios, ¿no? Claro, pero la conciencia nacional, que es una conciencia acerca de la nación, justamente, del destino histórico, hace que, por ejemplo, haya rebrotado con fuerza con la bandera en el partido de Inglaterra.
Y esa bandera que nos dice que no se puede vender el puerto de Ushuaia o el plan nuclear, venderlo, qué sé yo, el CAREM o el plan satelital, que hay cosas que no solamente porque generan trabajo y desarrollo científico-tecnológico, sino porque la Argentina, para ser un país, tiene que tener posición soberana en la órbita aeroespacial, que tiene que tener posición soberana en el mar, por eso necesitamos flota mercante, y defensa nacional, industria de la defensa, por eso no podemos el puerto de Ushuaia. Entonces hoy hay un barco inglés amarrado, petrolero amarrado en el puerto de Ushuaia. Eso, si está ahí es porque hay una crisis en la conciencia nacional, que hace que un presidente como este tenga la impunidad de hacer lo que la bandera de las Malvinas son argentinas, de la cancha del partido con Inglaterra, decía que no había que hacer, porque hay que atenerse a la ley, y la ley en Argentina todavía dice, aunque te ha destruyó todas las leyes protectoras de nuestra soberanía, todavía la ley Gaucho Rivero dice que empresas que mantienen negocio con la colonia, con los kelpers, con nuestras tierras tomadas, no pueden hacer negocios en Argentina, y por ende los barcos que abastecen en Malvinas no pueden amarrar en puerto argentino. Este está violando la ley, pero bueno, es un puerto que intervino la ANPIN, la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, y eso, bueno, muestra que es un presidente que nunca escondió ser admirador de Margaret Thatcher y defender la causa. Es tranquilizante, un presidente que no ama a su patria, que es apátrida, ¿no? Realmente tremendo lo que supimos conseguir, ¿no? Porque esto algún día, después que pase el tiempo, se hará un análisis concienzudo de lo que pasó acá, ¿no? Pero, así es. Pero bueno, le corresponde este análisis, esta lectura, esta mirada autocrítica a todos, no solamente a los sectores de la política, los militantes, los dirigentes, sino también a los empresarios, al pueblo en general. Los empresarios los empresarios están de acuerdo con mi ley, se están pudiendo, pero están de acuerdo con mi ley. Yo hablo con gente de la Unión Industrial, hablo con... Y en el fondo están todos de acuerdo con mi ley, ¿viste? Alguna forma, alguna cosa, pero se están fundiendo y siguen sosteniendo que este es el camino, ¿no? Bueno, porque todavía las estructuras cognitivas, estructuras de plausibilidad, esas estructuras ideológicas que manejan, conceptuales, que son contrafácticas, son científicas, está demostrado al contrario que el modelo de libre mercado destruye la industria argentina, están embobados y intoxicados con conceptos ideológicos extranjeros. Entonces, esa forma de ver, sin ver como argentino, sino ver como norteamericano, como inglés, como francés, los lleva a equivocarse. Entonces están equivocados porque tienen modelos ideológicos culturales contrarios al interés argentino, porque no se verifican en lo que siente un trabajador, ni se verifican en modelos económicos exitosos. Entonces, por eso tienen que también revisar las cosas, porque para que haya una nación tiene que haber un pacto nacional, un pacto de unidad, donde podemos discutir después cuánto de la renta le corresponde a uno o a otro, habrá tensiones. Ahora, Gastón, nunca ganaron más guita que con el peronismo, ¿sí? Y reniegan del peronismo al revés de lo que dice Macri, ¿viste? Estamos mal pero vamos bien, ellos dicen vamos bien pero estamos mal, ¿no? Sí, depende del rubro de la actividad, porque hay los industriales cuando
nos dejan, o mejor dicho, cuando no hay condiciones para producir, los grandes industriales, no los chiquitos funden, los que tienen una pyme funden, pero o se quedan produciendo mínimas cosas, pero los que son grandes venden sus activos, despiden trabajadores y se dedican a importar, y son medios de importadores. Entonces no terminan perdiendo mucho. A Brasil a producir y acá la tienen como subsidiaria, ¿no? Depende de la fábrica, pero en general los importadores han sido también industriales. Entonces eso, bueno, hay que reflexionar con conciencia nacional, no con conciencia individual, sino con conciencia colectiva sobre qué rumbo queremos que tenga la nación. Porque si los muchachos quieren que importar o quieren vivir de la renta porque le deja un pool de siembra una guita determinada para poder viajar y andar en el mundial gastando $15.000 una entrada, bueno, los vamos a aplaudir todos cuando alientan nuestra elección, pero eso no es un beneficio para el conjunto, es un beneficio para un sector pequeño de la sociedad argentina, porque la Argentina hoy tiene altos niveles de crisis económicas, sociales, bueno, ya sabemos, hay una frustración enorme y una sociedad rendida porque perdió el rumbo. Y el rumbo lo hemos perdido no porque Alberto y Cristina se peleaban durante el gobierno y hicieron un fracaso del gobierno de Alberto, que eso existe, existió, pero se ha votado al peor de los engendros de la política mundial. Un tipo que hablaba de los bebés envaselinados, de traficar bebés, de traficar órganos, de Margaret Thatcher como su ídola, o sea, de que era un topo para que vino a destruir todo por dentro. O sea, estamos hablando de un perverso. Igual antes de Macri se lo votó, antes de Macri, me salió, antes de Milei se lo votó a Macri y Macri era todo lo opuesto a lo que estaba sucediendo. Había un nivel de vida, había una participación del laburante en la ganancia, todo, y se terminó votando a Macri. Explícame cómo se votó a Macri, más allá de que los candidatos que había no eran muy fuertes, ¿no? Sí, bueno, eso es un capítulo, algún día haremos un capítulo, el capítulo de la derrota, que se lo reflejó bien en algún momento. También no deberíamos estar perdido el 2015, la derrota del 2015 comienza la crisis hegemónica en la sociedad, la crisis de consenso en cuestiones que deberíamos analizar, como la justicia social, la industria, el trabajo, pero se había recuperado en parte esa situación cuando triunfamos el 2019, pero bueno, después vino un gobierno que se comió la pandemia, la sequía más grande de la historia de la Argentina y la internet de Alberto y Cristina. Entonces, bueno, perdimos por poco y con el peor de los candidatos, porque era el ministro de Economía que no le venía dando pico en bola. Ni siquiera era peronista, ¿no? Claro. Bueno, pero eso sí, no era peronista. Vudú tampoco era peronista y tuvo crecimiento de 8 o 9 puntos durante los 2 años que tuvo. Los años de mayor crecimiento en la historia de la Argentina. Sí, pero bueno. Presidente. Candidato a presidente, no sé si fue una buena elección esa, ¿no? Claro, no fue ninguna buena elección, claro, fue malo el ciclo de él como ministro de Economía. En medio de corridas y toda una iniciativa por parte de los grupos económicos para voltear el gobierno de Alberto, lo habían visto además de débil, porque bueno, tenía sus contradicciones con Cristina y Máximo, Guado de Pedro, los ministros del gobierno que le cuestionaban la deuda externa, la política de pago a los acreedores externos, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos o todavía o recordamos. Pero bueno, hemos tenido una década ganada, se dijo, y después tuvimos una década perdida, la caída de la actividad económica. Llegamos a hacer 1 millón de autos, casi durante el gobierno del 2015,
Ahora no sé en número estamos. La última vez que vi un número Ahora de no hacemos productos. prácticamente nada, se importa mucho y se vende poco, ¿no? Aparte los precios también están tremendos, los precios de los autos. Por eso. En dólares está todo. Gastón, 1.000.000 de gracias, realmente muy jugosa la charla. Bueno, gracias, Rubén. Siempre es grato hablar con vos y poder reflexionar sobre los motivos del desempleo, de la crisis que tenemos en la Argentina y que vamos a superar, estoy seguro, el año que viene. Un abrazo gigante. Igualmente, un abrazo. Bueno, Espero que les haya gustado la nota, yo la disfruté. Y bueno, gracias por todos los saludos, por toda la solidaridad, por toda la buena onda que me tiran todos ustedes. Y recuerden que estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. También estamos en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5. En Facebook como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes también. Y en YouTube como Rubén Daniel Cian, también Paisajes, Personas y Personajes. Y gracias por estar.